que piden tregua son los rebeldes. Ellos están aceptarían a lo que hoy día Kiev ya no quiere, y es algún tipo de cese al fuego momentáneo. Por lo tanto, la situación todavía es compleja, pero parece que se ve un final, ojalá que no sea muy sangriento. Muy bien, y hablando de Irak, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución para debilitar al Estado Islámico, en tanto el gran ayatolá iraquí Ali al-Sistani ha expresado su respaldo al nuevo primer ministro y saludó la renuncia de al-Maliki. Por unanimidad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución para debilitar al Estado Islámico. Esta medida contempla una lista negra que incluye a 6 personas involucradas directamente con el grupo terrorista. Entre ellos, el emir iraquí Abu Muhammad al-Adnani, uno de los más influyentes y cercanos del autodenominado califa Abu Bakr al-Baghdadi. Además está Said Arif, un ex oficial argelino que escapó de su arresto y se unió al frente al-Nusra en Siria. También Hamid Hamid al-Ali y Hayay bin Fahd al-Ahmi, ambos de Kuwait, quienes habrían proporcionado ayuda financiera a la misma organización. En dicha resolución, el Consejo de Seguridad ha expresado que deplora y condena en los términos más enérgicos los actos terroristas del Estado Islámico y su ideología extremista, así como los abusos graves, sistemáticos y generalizados de los derechos humanos, además de las violaciones del derecho internacional. Mientras tanto, Reino Unido y Alemania continúan con sus misiones de ayuda para los miles de desplazados en Irak. De otro lado, las organizaciones humanitarias internacionales han dicho que por lo menos 25.000 personas han huido de la violencia al norte de Irak en las últimas 72 horas. Por todo esto, y al ver que había perdido apoyo de los partidos chiíes y de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos e Irán, Nuri al-Maliki decidió dar un paso al costado, expresando su apoyo al nuevo jefe de gobierno Haider al-Abadi, quien al momento de la declaración estaba al lado derecho del renunciante político. Las reacciones en Bagdad han sido diversas. Algunos lo consideran antidemocrático, mientras que otros agradecen su sacrificio por Irak. Por su parte, el influyente clérigo Ali al-Sistani también expresó su apoyo al nuevo primer ministro, afirmando que la decisión tomada por Maliki ha abierto la puerta a la paz en Irak, paz que todavía están muy lejos de alcanzar, sobre todo mientras las fuerzas nacionales y extranjeras sigan luchando por derrotar al terrorismo del sanguinario Estado Islámico. Muy bien, vamos a hablar pues de lo que está sucediendo pues en Irak. Primero, de la renuncia de al-Maliki, que bueno, tenía pues que dar un paso al costado, pues en medio pues de una situación cuando ya nadie te quiere. Sí, los medios han hecho mucho énfasis en la presión tanto interna, inclusive de los sectores chiitas que lo apoyaban, como internacional, inclusive de países que pueden estar tan enfrentados como Estados Unidos e Irán. Sin embargo, yo creo que además de la presión, estos días al-Maliki los debe haber tomado para negociar una salida. Es decir, al-Maliki es alguien que va a salir con muchos cuestionamientos. Acordémonos que ha perseguido a los sunitas, persiguió al vicepresidente sunita, tuvo una política sectaria, por no hablar de corrupción, que en verdad en estos países no parece muy extraño. Así que yo creo que lo que al-Maliki lo que ha jugado es está bien, soy consciente que ya no tengo soporte para continuar, pero estos días debe haber negociado algún tipo de salida. Ah, claro, o una investigación en su contra, ¿no? Exacto, debe haber negociado algún tipo de salida, pues de alguna manera librada de cualquier tipo de investigación futura, ¿no? Claro, pero por ejemplo estaba yo leyendo un informe de la BBC que hablaba pues el presidente regional, del gobierno regional kurdo, Masoud Barzani, decía pues que no hay que subestimar al Estado Islámico, que bueno, que es considerado incluso peor o más poderoso actualmente que Al-Qaeda. Bueno, pero sí. Entonces yo la pregunta luego de leer ese artículo que me resultó interesante es que si en su momento la situación de Irak provocó pues que las países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido digan, no, eso se trata de un problema interno y nosotros no vamos a intervenir. Ha subido muchísimo y se ha incrementado el poder del Estado Islámico. ¿Hubiera sido en su momento necesario o fundamental para evitar ese avance pues que Estados Unidos intervenga en Siria o que intervenga en Irak? A ver, en primer lugar, los comentarios de este funcionario kurdo son obvios. ¿Y por qué? Porque obviamente los kurdos van a tener que hacer énfasis en la importancia del Estado Islámico. En tanto, gran parte de la ayuda que hoy recibe pues Irak, hay una parte que es una ayuda humanitaria.
que la está encabezando Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania. Claro. Pero hay otra parte que es ayuda militar. Y la ayuda militar no solamente son bombardeos, como los que ha llevado a cabo Estados Unidos, son armas para los kurdos. En otras palabras, los kurdos, ¿qué están sirviendo? Están haciendo de la fuerza terrestre que en este momento ni Estados Unidos ni los europeos están dispuestos a llevar a cabo. Entonces, lo que ellos confían es apoyando militarmente a los kurdos, tanto la Unión Europea, tanto el Reino Unido, tanto Francia como Estados Unidos, ellos cumplan la labor que nosotros no queremos hacer, de alguna manera contrarrestar o por lo menos evitar el avance del Estado Islámico. De ahí que, como te dije al inicio, es obvio que un líder kurdo venga a decir, oigan, cuidado que el Estado Islámico sigue siendo importante porque quieren esas armas. Ahora, un paréntesis, a mí me causa mucha preocupación lo de los kurdos. ¿Por qué? Porque me parece que podría, ya que tenés esos temores, repetirse situaciones que sí hacen daño al pasado, es decir, alimentas a los militares kurdos, alimentas a los kurdos y luego los kurdos, una vez derrotado el Estado Islámico, piden su independencia con la fortaleza construida a partir de toda la ayuda occidental, como ya pasó en su momento, por ejemplo, con Afganistán. En tanto los talibanes fueron los aliados de Occidente para derrotar a los soviéticos y luego se enfrentaron a Occidente. Entonces, acordémonos que los kurdos tienen pedidos muy importantes frente a Bagdad de independencia, por ejemplo. Entonces, yo no quiero que esto, en el mediano a largo plazo, no en el corto plazo, en el mediano a largo plazo, finalmente se le voltee la torta a Occidente y los kurdos ganen tal fortaleza al haber tenido un papel predominante en la lucha con el Estado Islámico que luego piden su independencia justamente a partir de eso logrado. Esperemos que ese escenario no se dé, pero ya me comienzo a adelantar de lo que puede pasar. Ahora, para terminar con tu pregunta, sí, pues yo creo que Estados Unidos debió tener una política mucho más inteligente en el caso sirio. Yo no sé si invadir es un camino, pero otro camino era ser mucho más pragmático con Siria. O ayuda humanitaria, como ha pasado. Seguramente, pero mucho más pragmático con Siria. ¿Cuál es el nivel de ayuda humanitaria, como tú dices, que ha habido en Siria, teniendo en cuenta que hay ya 170.000 muertos? O mejor dicho, ¿por qué no se fue pragmático con Al-Assad como sí lo es, por ejemplo, con Al-Sisi? Al-Sisi, alguien también vinculado a abuso de derechos humanos y a un gobierno autoritario, es aceptado y reconocido por Occidente, especialmente por Estados Unidos. ¿Por qué no Al-Assad? ¿Por qué no comprometer a Al-Assad a ciertas reformas como se han dado en otros países árabes a cambio de que él permanezca en el poder? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué enfrentarse? Por el simplemente enfrentamiento que significaba Irán en tanto la alianza Al-Assad con Khomeini. Yo creo que se pudo verse un poco más pragmático, lo cual hubiera evitado la influencia de estos grupos iraquíes en Siria y lo que hoy conocemos después de 3 años como Estado Islámico. El Estado Islámico también está avanzando. Hoy día se ha anunciado una nueva matanza de 80 yizidíes en la frontera y también se habla en Turquía, en la frontera con Turquía. Es el avance, están avanzando muchísimo. Entonces, ¿será necesaria una intervención? ¿Será suficiente los kurdos? ¿O realmente, o una operación a largo plazo de aquí a no sé, 6 meses? Estamos hablando pues de el Estado Islámico, incluso lo que ha hecho es habían matado por error a una persona y les va a indemnizar, o sea, tienen dinero, les sobra recursos, les sobra. Entonces, eso significa que pueden ser muy peligrosos y podrían estar en una fase de preparar atentados en diversas partes del mundo. Entonces, ¿qué hacer? Dios mío, qué complejo el panorama que has presentado. No te digo, pero es cierto. Yo creo que Occidente lo que está ahorita en este momento esperando en el inmediato plazo es, uno, que los kurdos puedan por lo menos hacer frente al Estado Islámico, en primer lugar, por lo menos evitarlos. 2, contenerlos. 2, que una vez se instaurado un gobierno ya organizado en Bagdad, que todavía no sucede porque todavía no se nombró gobierno más allá del primer ministro, una vez un gobierno además que sea de unidad, que tenga todo el aporte de todas las comunidades, pues este gobierno puede hacer frente. Gran parte del problema de Irak y de Bagdad y del ascenso del Estado Islámico es un país totalmente fracturado entre diferentes grupos o comunidades. Entonces, Occidente espera que este grupo unificado pueda hacer frente al Estado Islámico. Y también Occidente quiere cooperar, yo creo que podría cooperar con un gobierno establecido y legítimo, como no lo era el de al-Maliki. Ese es el segundo punto. Y ver si esto puede de alguna manera contrarrestar el avance del Estado Islámico, por un lado. Ahora, el problema es que el Estado Islámico no es solamente un problema iraquí, también es un problema sirio. Entonces, creo que lo que no se ha preguntado Occidente es qué hacer con el Estado Islámico en Siria, porque eso implicaría aliarse de alguna manera con Al-Assad, su peor enemigo. Entonces, yo creo que más allá de lo que pueda pasar en Irak, creo que más difícil tiene Occidente para planear o desarrollar una estrategia en Siria, en donde también va a ser necesario en un momento preguntarse, bueno, cómo hacer frente al Estado Islámico.
Así es, nosotros ahora nos vamos con manifestantes palestinos y fuerzas de Israel que protagonizaron enfrentamientos en Cisjordania durante una marcha en solidaridad por las víctimas en la Franja de Gaza. En tanto, la violencia de las últimas semanas en el enclave ha provocado trauma psicológico para los gazatíes, según especialistas en salud mental. Mientras la tregua de 5 días entre Israel y las facciones palestinas de Gaza se mantiene, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas continúa distribuyendo comida a los 262.000 desplazados por el conflicto de las últimas semanas, así como vales para que estos puedan comprar alimentos, agua, artículos sanitarios, entre otros suministros. Según el Programa de Naciones Unidas, en el momento crítico del conflicto, 330.000 palestinos necesitaban de ayuda alimentaria. Pero más allá de los requerimientos, estas agresiones han golpeado muy fuerte la mente de los gazatíes, sin importar su edad. En el hospital más grande de Gaza, ubicado en el barrio de Shifa, los terapeutas infantiles buscan sacarle al menos una sonrisa a las pequeñas víctimas del conflicto. Los niños sufren de trastornos del sueño. No es fácil para ellos dormir solos. Muchos sufren pesadillas. Ellos se aferran a sus padres. No pueden permanecer un momento sin ellos. No obstante, en esta guerra nadie es inmune a las pérdidas. Incluso el mismo Siada, psicólogo del Programa de Salud Mental de Gaza, que ha perdido a 6 miembros de su familia y ahora está recibiendo asesoramiento del jefe de los terapeutas. En el enclave los ciudadanos están pidiendo paz, aunque algunos también admiten que deben reclamar lo suyo. Hamás y sus aliados políticos palestinos quieren terminar con el bloqueo israelí y egipcio en la franja. Pero tanto Israel como Egipto están profundamente preocupados por su seguridad respecto a lo que quiera lograr el grupo islamista. En paralelo, las tensiones se han trasladado hasta Cisjordania. Este viernes, manifestantes palestinos se enfrentaron a fuerzas israelíes durante una protesta en solidaridad con Gaza. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Exteriores pidieron a la Unión Europea continuar con su trabajo en este conflicto, especialmente en las conversaciones con las autoridades de Palestina, Israel, Egipto y Jordania. Muy bien, estamos en el tiempo pues de la ampliación de la tregua y pues espera que realmente pues se llegue a un acuerdo, ¿no? Yo creo que punto medio debe ser seguramente, pero que